Buen día para todos, soy Claudia Madrid, estudiante de la carrera de Licenciatura de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Curso la materia de Introducción al Estudio del Derecho, impartida por el catedrático licenciado Melvin Emiliano Barrera. En esta oportunidad trataré de resumir en quizá no más de 10 minutos el tema de los decretos legislativos. Para entrar en materia, tenemos la definición de decreto, que procede del latín decretum y que es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele también tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo con contenido normativo o reglamentario y de una jerarquía inferior a las leyes. En otras palabras, podemos decir que decreto se trata de una decisión, una disposición o un mandamiento proveniente de un poder constituido. Este debe acatarse dentro de los términos en que las leyes contenidas en la Constitución Nacional lo establezcan. Entonces, un decreto legislativo es una decisión unánime o mayoritaria adoptado por la Asamblea Legislativa durante una sesión plenaria, con el objeto de dictar una norma. El decreto legislativo puede contener una ley, un código, una reforma, una derogatoria, una interpretación auténtica o incluso una reforma constitucional. El decreto también tiene fuerza de ley. Es una norma jurídica con rango de ley en virtud de la delegación expresa que se efectúa a través del Poder Legislativo, es decir, mediante una ley ordinaria. La técnica del decreto legislativo tiene su función en diversos ámbitos. En primer lugar, para la elaboración de textos articulados, habiendo sido aprobado previamente por el Congreso o el Parlamento, una ley de base o ley delegatoria que sirve como marco de referencia y límite. Y en segundo lugar, para la elaboración de textos reformados de diversas leyes, favoreciendo la compilación en un solo cuerpo legal de distintas normas jurídicas dispersas. Estas normas son dictadas en forma autónoma y no requieren una aprobación por parte del Congreso o el Parlamento, en nuestro caso de la Asamblea, pues es otorgada mediante una ley ordinaria. Dentro de los decretos existen diferentes tipos. Estos se clasifican de acuerdo a su contenido y su relación de conformidad o discordancia con las leyes. Estos son cuando un decreto crea normas jurídicas generales que se aplican a distintos casos por igual. Estamos en este caso en presencia de un reglamento. Cuando por el contrario da origen a normas individuales que aplican a una ocasión puntual, estamos en presencia de decretos simples o actos administrativos individuales. A continuación les relato los pasos para la formación y aprobación de ley o de un decreto. Como primer paso, la iniciativa de ley es recibida por la Asamblea Legislativa, quienes reciben este proyecto como una pieza de correspondencia, y esto lo podemos sustentar con el artículo 133 de la Constitución Nacional de nuestra República de El Salvador. Luego esta pieza de correspondencia es dirigida a la Junta Directiva, quienes analizan, conocen esta iniciativa y proyecto de ley, y a su vez pasa al Pleno Legislativo para que también ellos conozcan esta pieza de correspondencia y realicen la primera lectura. Aquí en este punto, el documento puede tomar dos vías. Si es una iniciativa de ley, digamos, normal, pasa a la Comisión Legislativa, quienes estudian este proyecto y emiten un dictamen. Y luego en el Pleno Legislativo conocen este dictamen y se realiza la segunda lectura, hay una discusión y votación por parte de todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Si esta iniciativa de ley es aprobada, este proyecto se convierte en un decreto legislativo y se traslada al presidente de la República en un plazo de 10 días. Pero si no es aprobada, es decir, si hay una desaprobación por parte del Pleno Legislativo, este proyecto pasa a archivo.
La otra vía de la que hablamos es cuando son iniciativas de ley de carácter urgente, por ejemplo, el tema de la emergencia de COVID-19 que mantuvo o quizás hasta la fecha ha mantenido a nuestro país en muchos meses con esta urgencia de atender esta pandemia. Entonces, cuando son situaciones de carácter urgente, se pasa a una dispensa de trámite. Cuando esta dispensa de trámite es aprobada, también se manda al presidente de la República en un plazo de 10 días. Cuando el presidente de la República recibe el decreto en el lapso de los 10 días, el presidente recibe el proyecto y tiene 3 opciones. La primera es sancionar, promulgar y publicar el decreto legislativo, y este decreto entra en vigencia y se convierte en ley de la República. La segunda opción es vetar el decreto, pero debe puntualizar las razones específicas y devolverlo a la Asamblea Legislativa. El Pleno Legislativo conoce el dictamen sobre el veto y también tiene 2 opciones: ratificarlo como decreto y el decreto entra en vigencia como ley de la República, o, si lo considera inconstitucional, lo envía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia define si es o no inconstitucional. Si no es inconstitucional, el presidente de la República debe sancionarlo y publicarlo. Si lo considera inconstitucional, la Corte publica su fallo. La tercera opción del presidente es que puede devolverlo con las observaciones correspondientes y el Pleno Legislativo conoce estas observaciones presidenciales. Luego es dirigido a una comisión para analizar y discutir las observaciones y el Pleno Legislativo resuelve si aceptar o rechazar estas observaciones. Si es aceptado, el presidente de la República sanciona, promulga y publica el decreto modificado o no, y el decreto entra en vigencia y se convierte en ley de la República. El decreto legislativo debe ser publicado en el Diario Oficial y debe contener la información siguiente: fecha de emisión, el número del decreto, la rama del derecho, el resumen o nombre del decreto, el número de publicación en el Diario Oficial, número de tomo y fecha de publicación en el Diario Oficial. Quiero concluir con lo siguiente. El decreto legislativo es una ley emitida por el Poder Legislativo y aprobada por el Poder Ejecutivo, la cual por principio universal debe ser justa, bilateral, es decir, que debe establecer derechos y obligaciones y además debe ser obligatoria y coercitiva. Gracias por su atención.